noches. Bienvenidos y bienvenida de nuevo a este espacio donde en esta ocasión les voy a mostrar el tema de las normas APA. Me presento nuevamente, mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto, donde que cualquier pregunta o duda que tengan referente a este tema, por ahí la pueden realizar, que yo con gusto se las voy a responder. La capacitación tiene 3 momentos, una sobre aspectos generales de normas APA, ya otra viene diciendo las citas, y por último, las referencias en normas APA. Dicen que cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden realizar durante la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente. La idea es que acá ustedes puedan resolver todo esto que a veces les genera el momento de hacer citas o referencias con normas APA. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que ellos en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Anteriormente era muy utilizado en áreas de ciencias sociales, por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero ahora ya son muchísimas más las áreas que aplican esta parte de las normas APA. Ya no solamente nos enfocamos en ciencias sociales, sino de manera más general. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, tamaños de letras, interlineados, títulos y subtítulos, pero especialmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que dejar estos dos conceptos claros, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es yo copiarme de las palabras, tablas, ideas, imágenes de otra persona, de otro autor, y hacerlas pasar como si fueran ideas propias mías, sin yo realizarle la debida citación o la debida mención de aquello de lo que yo me copié. Todo lo que no sea de nosotros, hay que realizarle la debida citación. Todo aquello que no sea de nosotros, las ideas, las palabras, tablas, imágenes, todo eso hay que citarlo, que todo se cita. Hay que tener bastante cuidado con esa parte del plagio porque tiene consecuencias tanto legales como académicas. Legales porque en caso de que algún autor se dé cuenta que le plagiaste parte de su documento, de su trabajo, puede llegar a demandarte. Y académicas porque las universidades, las instituciones tienen una norma bastante estricta con esto. Entonces, en el caso de plagio en algún trabajo académico, y claro está especialmente en un trabajo de grado, pueden llegar hasta la expulsión de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con aquello que utilizamos de otros trabajos. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente realizados y volverlos a presentar como si fueran totalmente nuevos y originales. Es decir, autoplagio. Suele pasar mucho en el ámbito académico, de hecho, que, no sé, digamos yo presenté un trabajo el semestre pasado, me saqué un 5, me fue muy bien, y lo quiero volver a presentar acá, tal cual. Solamente le cambié el nombre de la materia, el nombre del docente y ya. Eso es el autoplagio. Eso ya no es moralmente correcto hacerlo y ya en caso de que ambos profes se den cuenta, ya recae como en parte de ellos qué pueden hacer en ese caso, pero no es moralmente correcto hacerlo. Si tienen casos así, lo ideal ya sería como replicar algunas ideas, pero no volver a presentar tal cual. Ya unos aspectos generales, entonces tenemos fuentes y tamaños, tenemos Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, tenemos estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para escoger y realizarla en nuestros trabajos académicos. La que ustedes ya prefieran, la que les guste más, también depende que a veces de cierta forma no van a seguir teniendo mucho Tiny Roman a 12 puntos porque sigue siendo como la más conocida y la más utilizada,
pero aún así hay otras 5 que podemos utilizar en nuestros trabajos académicos, respetando su tamaño. Es decir, que no va a utilizar Calibri a 14 puntos o Georgia a 8 puntos, no. Cada una tiene su respectivo tamaño. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y sangría francesa en las referencias de 1,27 centímetros. Es decir, cada vez que empieza un nuevo párrafo le tienen que aplicar a la primera línea esa sangría. Y en las referencias va aplicando sangría francesa. La numeración es al extremo superior derecho, números arábigos 1, 2, 3, 4 y empieza a numerarse desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Esta sería la portada de trabajos para estudiantes. Estos serían los elementos que tendría esa portada de trabajos. Entonces tenemos la numeración de la página, ya ven que es del extremo superior derecho, siempre se empieza a numerar desde la portada. El título del trabajo en negrita y centrado. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido en la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces la portada quedaría así. Numeración de la página, el extremo superior derecho. El título del trabajo centrado y en negrita. El autor o los autores que son los estudiantes. La facultad a la que pertenece, seguida en la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y hay una portada para profesionales, esto ya es como más para investigadores, entonces no me voy a detener mucho en esta, voy a continuar por este ladito y continúo hasta los niveles de los títulos. Esta parte de niveles de los títulos es porque van de manera continua, es decir, que yo tengo un título y a ese título principal le saco un subtítulo y a ese subtítulo le saco otro subtítulo y así sucesivamente. Entonces van de manera continua. Entonces, cuando eso pasa, cada uno de esos títulos lleva una estructura en específico. Entonces, sería el primer nivel o el primer título es centrado y en negrita no se utiliza mayúscula sostenida y el texto comenzaría en un nuevo párrafo en caso de ser el único. Un segundo nivel, como dicen que es el subtítulo y así sucesivamente, sería alineado a la izquierda, en negrita, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, que ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto comienza en la misma línea. Los títulos más comunes serían los tres primeros, estos son como los más que más se suele presentar, que yo tengo un título y ese título le saco un subtítulo, el subtítulo otro subtítulo. En caso de un cuarto o quinto, entonces ya serían con estos otros. Y ya un sexto o séptimo ya no se ve. Y de hecho ya visualmente ya no queda bien con tanto título de manera continua. Entonces es mejor evitar tanto título, a veces también de manera continua. Jessica, una pregunta. Claro, profe. En ese caso, los títulos van con el mismo tamaño de letra del texto. Sí, también. Todo va con la misma fuente y con el mismo tamaño. Y se numeran. Pues 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 o no se numera. Eso ya también va dependiendo como cada persona vaya manejando como su trabajo. Entonces, a veces sí se puede numerar, pues, por ejemplo, si yo tengo en eso que yo tengo mi primer título, el principal, 1. Luego
Luego de ahí empiezo como a desplegar, entonces 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Ok, Jessica, muchas gracias por la aclaración. ¿Listo? Ya tengo el formato de las tablas y figuras, entonces comienzo con el formato de la tabla. Entonces iría tabla 1, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva. Ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no se ponen líneas verticales. Y abajo al finalizar la tabla pongo nota. La palabra nota iría en cursiva. En esa parte de la notería, de donde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si yo copié y pegué la tabla tal cual de otra parte, entonces realizaré la debida citación. Si en la tabla yo puse abreviaciones, entonces hacer aclaraciones sobre esa abreviación. O si también puse asteriscos, también hacer aclaraciones sobre ese asterisco. De nuevo, de donde fueron tomados los datos, la citación en caso de que aplique y aclaraciones sobre abreviaciones y asteriscos. La tabla también va con el mismo fuente y tamaño. En este caso, lo único que cambiaría es el interlineado. Puede ser un interlineado sencillo en la parte de las tablas, pero va con la misma fuente y el mismo tamaño. Aquí ya tengo el formato de la figura. Entonces, hago la aclaración. Todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. En APA 7 solamente existen tablas y figuras. Entonces lo que son las gráficas, las imágenes, no sé, fotografías, mapas y todo lo demás que no entre en la definición de tabla se nombra figura. Si yo tengo una gráfica, sería figura 1. Luego por allá pongo una imagen, figura 2. Luego volver a poner otra gráfica, figura 3. Entonces solamente se nombran tablas y figuras. El formato de la figura es la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la figura, y abajo nota. En esa parte de la nota, recuerden que la palabra nota va en cursiva, y de nuevo va, de donde fueron tomados los datos para yo hacer la gráfica, o la citación de la imagen que yo copié. También si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también iría en esa parte de la nota. Repito de nuevo, solamente existen tablas y figuras. Todo aquello que no sea una tabla se nombra figura. No sé si hay preguntas con esta parte del formato general o aspectos generales. Ya continúo con las citas. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo copio y pego, de su trabajo, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahora, los cuales eran el plagio y el autoplagio, y así evitar los problemas tanto académicos como legales. Recuerden, todo se cita, absolutamente todo aquello que no sea de nosotros, hay que realizarle una citación. Estos son los 3 elementos de las citas. Tenemos el autor de la publicación, la fecha de publicación y el número de la página donde yo saqué la cita. Entonces, si yo, por ejemplo, cité o cogí algo de un artículo, sería el autor del artículo, la fecha de publicación del artículo y el número de la página donde yo cogí la cita. Siempre van a estar estos 3 elementos. Existen 3 tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, sin cambiarle nada, y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis del parafraseo, que es con mis propias palabras, yo explicar la idea del autor que yo estoy leyendo, a pesar de que sea con mis propias palabras, es la idea de otra persona, no es mi idea original, entonces a eso también tengo que hacerle yo una cita. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que estoy leyendo. Entonces,
En el artículo citaron a alguien, suele pasar mucho de hecho. Entonces, en un artículo citaron a una persona y a mí me gustó, fue la cita de esa otra persona. Eso sería cita de cita. La información que contengan las citas o el orden de los elementos de las citas depende del énfasis en el que se realicen. Hay dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar fuerza al autor, le quiero dar relevancia a que él fue el que dijo eso. Pasa a veces mucho cuando tenemos autores muy reconocidos, cuando se han ganado premios, cuando son muy citados, cuando se lo mencionan en clase. Entonces yo le quiero dar énfasis en el autor, darle más fuerza a él. Énfasis en el texto es porque ya le estoy dando más énfasis a la cita. Es decir, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Me importa más la cita, darle más fuerza a la cita, entonces eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando también que cómo va realizando esa parte de las citas. No hay una regla que diga con cuántos énfasis en cada uno debe realizar, ¿no? Si quieren hacerlo todos en el autor, lo hacen. Si quieren hacerlo todos en el texto, también lo hacen. ¿No? Ya van mirando cómo van desarrollando esa parte con sus citas. Entonces ya empiezo con algunos ejemplos. Empiezo entonces con la cita textual o directa, que ya saben que es aquella que yo copio y pego tal cual. Y se divide en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39 palabras. Con énfasis en el autor sería así. Entonces, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, directa, textual, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página de donde yo tomé la cita y cierro paréntesis, punto y ya continúo con mi idea. De nuevo, cuando la cita textual corta es con énfasis en el autor, sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita textual corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto, el número de la página, donde saqué la cita, cierro, punto y ya continúo con mi idea. Cuando es con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, entonces, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y ahí pongo todos los elementos. Entonces sería los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P, punto y el número de la página de donde saqué la cita y cierro paréntesis, punto y ya continúo con la idea. Entonces, este sería la cita textual corta con cada uno de los énfasis. Esto no va en negrita, pues ni los apellidos, ni el año, ni el número de la página, ni las comillas van en negrita. Acá lo pongo como para darle más relevancia a la presentación, pero no van en negrita. Van con la misma fuente, el mismo tamaño y normal. La cita textual larga es porque es de más de 40 palabras, de 40 en adelante, con énfasis en el autor. Entonces, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, 2 puntos. Y la cita textual larga iría en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. En este ejemplo yo tengo PP. Es para decirles que a veces suele pasar que cuando cogemos una cita, suele pasar mucho con las citas largas, ella se divide entre 2 páginas. Entonces, que la cita empezó terminando la página 103 y la cita terminó empezando la página 104. Entonces ahí se dividió entre 2 páginas, terminando una página y empezando la otra. Cuando eso pasa, ponen PP.
La cita textual larga, con énfasis en el texto. Acá sí hay que hacerle como un pequeño preámbulo a la cita, una pequeña introducción, no la puedo poner tal cual porque no se va a entender bien esto que tiene que ver ahí. Entonces le hago una pequeña introducción a la cita, 2 puntos, y de nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor de la publicación, coma, el año de la publicación, coma, P, punto, y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Ya cuando terminen este tipo de citas, tienen que continuar con su idea en un nuevo párrafo. Es decir, no pueden continuar ahí después del paréntesis, porque la cita larga va solita en un solo párrafo, y si continúo ahí mismo, lo que voy a dar a entender es que la cita continúa, cosa que no es así. Hola, profe. Jessica, una pregunta. Claro. El punto final va previo a la cita o posterior a la cita? En la cita larga va previo. En la cita corta va después de cerrar el número de la página. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, sí, bueno, gracias, profe, por eso hago la aclaración. Entonces, cuando es una cita corta, entonces cierro, abro paréntesis, P, punto, número de la página y punto. En la cita larga, acabo la cita, punto, abro paréntesis y ya sea que ponga el número de la página, en caso de que haya sido con énfasis en el autor, o punto, abro paréntesis y todos los elementos. De nuevo, ya saben que ya cuando se van a continuar con su idea, tiene que ser en un nuevo párrafo. La paráfrasis o el parafraseo, que dicen que es aquello que yo copio. Ay, hola. Hola, qué pena, una pregunta. Normalmente si, por ejemplo, en el caso anterior, una cita de un texto, digamos que sea el texto 2 párrafos, por decirlo así, 2, 3 párrafos, ¿tendría que colocar la cita al finalizar cada párrafo? O tengo entendido que de pronto se puede correr la sangría simplemente un poco más al segundo. Si es del mismo autor, sí, pues se puede correr un poquito y claro está ya al finalizar, poner todos los elementos cuando acabe la cita. La idea Exacto. tampoco... ¿Vale? Sí, qué pena, no es necesario ponerlo al final de cada párrafo, sino que al final lo simplemente coloco cuando termine la idea de los 3. Exacto. Porque si es del mismo autor, claro está. Pero si son autores diferentes, de si toca, pues en cada párrafito. Aunque la idea tampoco es como citar párrafos muy extensos. APA no dice un límite en esa cantidad de, por ejemplo, de las citas largas, cuántos párrafos debe haber. Pero si tienes, por ejemplo, algo muy largo para citar, lo ideal sería como empezar a separarlos, como hacerles como una pequeña introducción a ese tipo de citas también. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Desde acá en la parte del parafraseo, ya ven que es aquello que yo con mis propias palabras explico la idea del autor. Cuando es con énfasis en el autor, entonces va los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis. Y ahí en el mismo párrafo y sin comillas, yo con mis propias palabras explico la idea del autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo empiezo a parafrasear, de nuevo en el mismo párrafo, sin comillas, empiezo ya a parafrasear, y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, P punto, y el número de la página donde yo parafraseé. En el primer ejemplo, con énfasis en el autor, no tengo número de la página, eso no significa que no vaya acá, ¿no? Es para decirles que en la parte del parafraseo, lo que a veces se suele hacer mucho es que parafraseamos como diferentes partes del mismo documento. Entonces que yo empecé a parafrasear algo que el autor dijo por allá en la página 4 y luego por allá en la página 7 y terminé parafraseando algo chiquito que él dijo en la página 15. Claro está, yo no voy a poner P, no. Cuando eso pasa en la parte del parafraseo se puede hacer omisión del número de la página. Cuando parafraseo diferentes páginas del mismo documento. Si el parafraseo ya vino de una página en específico,
de un párrafo en específico, ahí sí pongo P. Jessica, una consulta. ¿Sí? Entonces, las citas parafraseadas también deben de ir con la página. Cuando viene de una página en específico, sí, al menos como para saber la persona que está leyendo, aunque esta persona parafraseó en tal página. Ok, de acuerdo. ¿Listo? Acá ya tengo el tipo de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo en este momento a Torres, y Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó fue la cita de Sánchez. Entonces, eso sería cita. Este tipo de cita, lo mejor es casi no realizarla, o sea, si no la realizan, mucho mejor. Si la van a realizar, que sea lo menos que sea posible, porque ese tipo de citas a veces puede ser un poquito confusa, y también porque siempre va a ser mejor dirigirnos a la fuente original, es decir, a la fuente que me gustó a mí. Entonces, si a mí me gustó fue la cita de Sánchez, yo lo que voy a hacer es, mira en la referencia de Torres, el documento de Sánchez, cómo se llama, lo busco en las bases de datos, lo busco en internet y lo consulto directamente en ese documento y lo cito, ya sea textual o lo parafraseo, según sea el caso. Este tipo de cita yo ya la hago cuando yo no tengo acceso a ese documento. Es decir, cuando yo fui a buscar el documento de Sánchez, lo encontré, pero para poder leerlo, tengo que pagar por él. O cuando miren las citas de Torres, en las referencias, perdón, vi que el documento de Sánchez era un libro. Al momento de consultar el libro, era un libro que solamente se encontraba físico por allá en una biblioteca de Brasil. Y que solamente está ese libro físico en esa biblioteca y ya. Entonces, claro está. Ahí no tengo cómo poder acceder a ese documento. En esos casos yo sí puedo hacer cita de cita. Solo en aquellos casos en los que yo no tenga acceso al documento que me gustó a mí. Este tipo de citas iría así. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, Sánchez, que es el autor que me gustó a mí, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, que es un ejemplo con cita corta. Si es cita larga, aplica el mismo formato en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, esto siempre lo tengo que poner, como se citó en Torres, 2008, que es el año de Torres, y P. el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Con énfasis en el texto, entonces abro comillas, ya saben que aplica el mismo formato en caso de que sea cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, Tavares es el año, es el autor de la cita, 2002 es el año de Tavares. Si Sánchez le hubieran puesto un año en la referencia, cuando Torres lo citó, iría al lado, como se citó en Torres, 2008, que es el año de Torres, y P. el número de la página en el que Torres citó a Tavares. De nuevo, si es mejor evitar este tipo de citas, siempre es mejor irse como a las fuentes originales, en este caso, por ejemplo, Sánchez y Tavares, y porque al finalizar, la referencia va a ser de Torres. Así yo haya citado a Sánchez y a Tavares, yo lo hice, fue por medio de Torres, entonces la referencia solamente va a ser el del autor que yo estoy leyendo. Ya otro tipo de citas o situaciones que de pronto me puedan pasar. Entonces, varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Ejemplo, yo tengo 2 documentos de Juan Gómez. Sé que es el mismo autor porque yo lo investigué y sé que Juan Gómez, el que yo estoy utilizando, publicó esos 2 documentos en 2015. En esos casos yo le pongo una A y una B al lado del año. Claro está, la A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. Entonces que yo tengo un documento de Eduardo Vargas y otro de Carlos Vargas. Son diferentes, en los documentos solamente se pusieron Vargas, generalmente casi siempre se ponen los 2 apellidos para hacer la distinción más fácil, pero en caso de que solamente se hayan puesto un apellido y sea el mismo,
Ahí yo lo que puedo hacer es poner la inicial del nombre antes del apellido para distinguirlos y así diferenciar que son diferentes. Cuando no hay un autor de publicación, se pone el título de la publicación, no el nombre de la página web. En caso de que sea una página web, no, es el título de la publicación. Aunque como les dije la vez pasada, es mejor utilizar aquellos documentos que tengan todo disponible. Entonces, claro, citar algo sin un autor no es muy confiable, ni más que todo como para los trabajos de grado. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Si no hay fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Si no hay un número de página, que esto pasa en las páginas web, es que yo estoy mirando, no sé, algo del Ministerio de Educación. Incité algo del Ministerio de Educación. Claro, usted no me va a decir página 1, página 2, no. En esos casos, yo pongo el número del párrafo donde saqué la cita, con par, P-A-R-R, punto. Y claro, está la A con la tilde. P-A-R-R, punto. En caso de que no haya una página. Según el número de los autores, es decir, según el número de autores que tengan en sus documentos, las citas van a ir de cierta manera. Entonces, cuando es un autor, los apellidos del autor, el año y el número de la página, normal. Cuando son dos autores, van los apellidos de los dos autores. Es decir, si usted tiene un documento con dos autores, los apellidos de los dos autores, el año y el número de la página. Cuando ya son tres o más autores, en ese caso, es decir, usted tiene un documento con 3 o más autores, 5, 3, 10, se pone los apellidos del primer autor seguido de et al. Punto. Et al significa y otros. Entonces, los apellidos del primer autor, et al, punto, el año y el número de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, organizaciones, entes gubernamentales. Entonces, el Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, todo eso son autores corporativos. Las empresas en general también son autores corporativos. Entonces, cuando son autores corporativos con abreviación, en la primera cita iría así, con énfasis en el autor. Entonces, el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro, coma, el año, coma, y el número de la página o el párrafo en caso de que aplique. Y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo voy a poner las citas con la abreviación. Esto solo aplica cuando el autor corporativo es muy reconocido a nivel nacional e internacional por dicha abreviación. Si no es tan reconocido, entonces yo lo que voy a hacer es como si fuera autor corporativo sin abreviación. Y en ese caso, tanto en la primera como en la segunda y demás citas se pone siempre el nombre completo del autor corporativo. No sé si preguntas, comparte las citas, algo que de pronto no haya quedado muy claro, que deseen volver a ver. Jessica, yo quería hacer un comentario frente al tema de la citación, frente al desarrollo de los trabajos, y pues uno lo puede ver muy fácilmente en otros artículos científicos. Lo ideal cuando uno hace los procesos de citación es hacer el parafraseo, utilizar más que todo el tipo de citación parafraseada. Muy puntualmente se debe hacer el uso de citaciones directas o citaciones textuales
sobre todo pues cuando uno no quiere cambiar en nada la idea de ese autor y la quiere dejar completamente explícita. Pero cuando uno está desarrollando el trabajo de grado o está haciendo cualquier documento académico científico, lo ideal es hacer parafraseo. Es cierto, sí. A veces se prefiere más el parafraseo, ¿no? Porque como vimos es un poquito más hasta sencilla de realizar. Que las otras tienen como algunos detallitos que hay que tener en cuenta. Bueno, ya que entonces continúo con la parte de las referencias. El título de referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, solamente va a referencias. Debe estar centrado y en negrita. Tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Suele pasar que utilizamos, no sé, un libro, un informe, como una especie de guía. Pero yo a ese documento nunca le hice ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de cita. En esos casos yo no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos del autor. Y no importa si son autores corporativos o personales, aún así deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, si yo tengo algo de la alcaldía de Medellín, entonces la alcaldía de Medellín iría de primero por si se le pone la. Luego tengo a Bedoya, Cárdenas, Gobernación de Antioquia, Londoño y así sucesivamente. No importa si son autores corporativos o personales, aún así deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros. El interlineado también es a 2.0. Y anteriormente en la sexta edición de APA se ponía recuperado de y en enlace. Acá esa parte recuperado de ya no va, ya solamente va el enlace directo. A diferencia de las citas, las referencias sí distinguen tipo de fuente. En las citas no importa si yo estoy citando un artículo, un libro, una noticia, una página web, lo que sea, siempre van a tener los tres elementos: autor, fecha, número de página o número del párrafo en caso de que apliquen. Siempre van a tener esos tres elementos. En las referencias, ya dependiendo de la fuente, ya hay algunos elementos o detallitos que van cambiando, como vamos a ver ahorita ya con algunos ejemplos. Acá ya tengo todos los elementos de las referencias. Esto es otra cosa que también cambia completamente las citas, y según la cantidad de autores que tengamos en los documentos. Entonces, el primer elemento es el autor. Cuando tengo un autor, un documento con un autor, va los apellidos del autor, coma, inicial del nombre, punto. Si son dos iniciales, entonces inicial, punto, espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, tengo que poner todos los autores. Si tengo un documento con 15 autores, lo tengo que poner los 15. Siempre cuando son de 2 a 20. Los tengo que poner todos. Irían así: apellido, coma, inicial, punto, coma, apellido del segundo autor, coma, inicial, punto, y hasta llegar al último. Y el último, con el penúltimo, se separa por una I. Cuando ya son más de 20 autores, en ese caso, yo pongo los 19 primeros. Al llegar al autor número 19, pongo los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, del autor número 19. Pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 27 autores. Entonces, pongo los 19 primeros. Al llegar al 19, los apellidos, la inicial, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del autor número 27. De ahí me salté del 20 al 26. Siempre cuando sean más de 20 autores, incluyendo si son 21. Me salto el 20 y pongo el 21, que de cierta forma fue como el de malas,
pero me salto el 20 y pongo el 21. Si no hay un autor, entonces ya tengo que ver el título de la publicación. Y cuando son autores corporativos, así tengan abreviación o no, siempre se pone el nombre completo del autor corporativo. Y claro está, hay algunos casos, como el ejemplo que vemos acá, que hacer aclaraciones sobre de dónde proviene ese autor corporativo. Entonces, claro, si yo cito algo de la Secretaría de Educación, tengo que hacer la aclaración de dónde proviene esa Secretaría de Educación. Los otros elementos entonces serían la fecha, el título y la fuente. Entonces serían autor, fecha, título y fuente. Estos van a ser los 4 elementos en las referencias. En caso de que le llegue a faltar alguno de estos elementos, esto lo muestro yo, ya es como en caso extremo, en caso de que ustedes tengan, no sé, algún documento que sí les sirva, pero que les falta alguno de esos elementos, esta sería la manera de solucionarlo. De todas formas, la idea es que no les falte ninguno, que utilicen siempre aquellos documentos que tengan todo completo, porque no va a ser muy confiable uno citar y luego referenciar algo que no tenga un autor, que no tenga un título, y lo que medio se pasa por ahí la fecha, es lo que a veces ni tanto. Por eso siempre es mejor utilizar aquellos que tengan todos los elementos disponibles. ¿No? Esto solamente yo en caso extremo, en caso de que no, este sí me sirve, pero no tiene tal elemento. Entonces, en caso de que falte autor, va el título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, fecha, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces abro corchetes, la descripción breve de la obra, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, punto, fuente. De nuevo, la idea es que no utilicen esto más que todo en la parte de los trabajos de grado. Es bastante delicado uno presentar no sé, documentos que no tengan un autor, una fecha o un título. Esto ya ven como en caso extremo, como ya les dije ahorita. Entonces acá ya empiezo con las referencias más comunes, las que se pueden presentar más. Como dije acá, la referencia ya depende del tipo de fuente que ustedes utilicen. Si quieren le pueden ir tomando pantallazos a aquellas para que les quede guardadito. De todas formas, ya saben que esto va a estar grabado y que se va a subir al canal de YouTube, por si se vuelven a mirar. Entonces empiezo con la referencia de libros. Sería el libro impreso, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año de la publicación del libro, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título en cursiva, punto, editorial, punto, y la URL. Ya ven que esa parte recuperada ya no va la URL directa. Cuando son libros con editor, entonces los apellidos, coma, las iniciales, punto, del editor y entre paréntesis, ed, punto, que significa editor. Punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial, punto, y la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que el libro con editor estuviera electrónico. El capítulo del libro, entonces, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, y iniciales y apellidos del editor. Y de nuevo, entre paréntesis, ed.
punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis y con pp pongo el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro, punto editorial, punto y de nuevo en caso que aplique la URL. Las referencias de diccionarios. Entonces, cuando son diccionarios impresos, sería apellido, coma, iniciales, punto, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la editorial. En este ejemplo tengo la Real Academia Española. Como uno sí la reconoce mundialmente por RAE, entonces a partir de la segunda sí se puede poner la abreviación, pero en la referencia siempre va a ir el nombre completo del autor corporativo. Cuando son diccionarios electrónicos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la fecha de recuperación. Esta parte de fecha de recuperación iría así: recuperado en mes, día y año, en el que yo hice la recuperación de esa definición del diccionario electrónico, coma, de y la URL. Y no recuperado en mes, día y año. Esto del mes, día y año no va así en paréntesis, no, va así como lo presento acá en el ejemplo. Coma, de y la URL. Las referencias de artículos, que sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro, coma, y el número de las páginas sin P o PP, tal cual, solamente va el número de las páginas. En el ejemplo 4555 a 45-55, ¿sí? La abreviación P o PP, tal cual va el número de las páginas. Esta parte del volumen y el número es porque pertenecen a la revista. Las revistas, algunas se publican con volumen y número, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, volumen 6, número 2. Claro está, no todas se publican siempre con estos dos elementos, volumen y número. En caso de que solamente se haya publicado con uno de los dos, se hace omisión del otro. Ejemplo, si solamente se publicó con volumen, sería título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, coma y el número de las páginas. Si se publicó solamente con número, título de la revista en cursiva, coma, abro paréntesis, número, cierro, coma y el número de las páginas. Cuando son artículos en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro, coma, el número de las páginas, punto, la URL o el DOI. El DOI a veces se presenta mucho en artículos en línea. El DOI es como el identificador de los artículos, se puede decir que es como la cédula de ellos. Entonces, cada vez que ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, es preferible siempre poner el DOI. El DOI también es como un enlace, pero con numeritos. Entonces, siempre que ustedes vean un artículo en línea con DOI, ponen siempre el DOI en vez de la URL. Claro está, no todos los artículos en línea tienen DOI. En caso de que no lo tengan, nomás ponemos la URL. Las referencias de tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes y qué tipo de tesis es. Si es de especialización, maestría, doctoral, coma y el nombre de la institución, cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título de la tesis en cursiva, y entre corchetes qué tipo de tesis es. De especialización, tesis de especialización, de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes,
punto el nombre de la base de datos o repositorio, punto la URL. Esta parte del nombre de la base de datos o repositorio es porque, claro está, si yo saqué una tesis de una base de datos, ya saben que las bases de datos también tienen parte de tesis, claro están, en todas son doctorales, pues si sacaron de una base de datos la tesis, ponen el nombre de la base de datos, ProQuest, EBSCO, Dialnet. Si ya fue un repositorio, los repositorios en donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución, entonces van a estar los trabajos de grado, las tesis y también trabajos e investigaciones de los docentes, ponen el nombre del repositorio de donde lo sacaron. Esa parte del repositorio la encuentran por la parte de las bibliotecas, de las páginas de las bibliotecas, porque son ellas las que manejan esto. En nuestro caso, el de nosotros se llama repositorio digital TDA y punto la URL. Las referencias de periódicos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, acá ya va la fecha completa, con año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, el título de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin abreviación, P, tal cual, va solamente el número. Cuando son periódicos en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha con año, día y mes, cierro, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Las referencias de páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha, año, mes y día, cierro, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. En este ejemplo tengo Tecnológico Antioquia, que es un autor corporativo. Ya saben, en caso de que la publicación no tenga un autor, entonces es el título de la publicación el que de cierta forma cumple con ese rol, y cuando eso pasa, se le quita la cursiva en caso de ser página web. Es decir, ustedes están mirando algo en una página web y eso no tiene autor, entonces se pone primero el título de la publicación y en ese caso no se pone la cursiva. Y claro está, abren paréntesis la fecha, cierran, punto, el nombre del país del sitio web, Wikipedia, Rincón del Vago, punto, la URL. Las referencias de videos, pues apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, fecha, año, mes y día, cierro, punto, título del video en cursiva y entre corchetes video. Siempre tengo que poner eso así, en caso de que sea un video, siempre entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, YouTube o cualquier otro sitio web donde hayan visto y citado el video, punto, la URL. Las redes sociales, que sería apellido, coma, iniciales, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, pongo el usuario que utilice, ya sea para Instagram, para Twitter o Facebook, cierro, punto, la fecha, también con año, mes y día, cierro, punto, el título o la descripción del contenido, con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Si van a citar para luego referenciar redes sociales, es mejor que utilicen aquellas redes sociales de autores corporativos confiables. Es decir, no utilizar la red social de una amiga o de una primo, no. Es utilizar redes sociales de autores corporativos confiables. Esta parte del usuario, entre corchetes de Instagram, Twitter o Facebook, si al momento de nombrarse, en una de esas redes sociales pusieron un emoji, por ejemplo, yo estoy citando el Instagram del Jardín Botánico. Entonces, ellos llaman Jardín Botánico y al lado tiene una mariposa. También se lo tengo que poner ahí en el nombre del usuario. El título, la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva,
es porque algunas imágenes que a veces se publican no tienen un título correspondiente. Entonces, si yo utilicé una imagen del Tecnológico de Antioquia, en esa imagen o en esa fotografía hay unos estudiantes sentados viendo clase, y ellos en el Tecnológico, al momento de publicarla, solamente subieron un emoji de un estudiante con gafitas y ya, solamente ese emoji. Pero yo acá no le voy a poner ese emoji, no. Yo ya le hago una descripción apropiada del contenido de la imagen, entonces regreso a clases o cualquier otro título. Si también se lo pusieron, yo veo que el título en la publicación sí es apropiado, entonces tengo que coger partes de título, máximo de 20 palabras, incluyendo los hashtags. Ya el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y la URL. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, entonces sería apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director, punto, abro paréntesis de nuevo, año, cierro, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película, punto, el estudio o la productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical, es decir, con el ejemplo de aquí. Yo no tengo que buscar ni el apellido ni el nombre de Rihanna para ponérselo, ¿no? Yo respeto su nombre de cantante, Rihanna, Shakira, Juanes. También pasa con los grupos musicales. Yo respeto su nombre del grupo musical, pongo el nombre del grupo musical. No tengo que poner los apellidos ni las iniciales de todos los miembros del grupo musical, no, solamente el nombre. Punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título de la canción y entre corchetes canción. Cierro, punto, y en título del álbum en cursiva, sí hay que ponerlo en título del álbum en cursiva, punto, sello discográfico o productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, se hace caso omiso de este elemento. Las referencias legales, entonces sería la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis el país. Cuando es una ley, el número y año de la ley, punto, el asunto, punto, fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Esta parte, el número en el diario oficial iría DO, punto, y el número. Y los proyectos de ley. Entonces, nombre del proyecto de ley, punto, órgano emisor, punto, número del proyecto de ley, punto, la sección, coma y la fecha. Listo, no sé si hay preguntas, dudas, de pronto algo que no haya quedado muy claro. Algo que deben volver a ver. Muchachos, ¿alguna pregunta para Jessica? No, muchas gracias por la información, hasta el momento muy clara. No, muy claro, muchas gracias. Yo quisiera resaltar algo acá en el tema de las referencias y pues permitirme aquí un poco meter la cuchara y sobre todo pues teniendo en cuenta el tema de las fuentes. Como podemos ver, la información puede provenir de muchas fuentes y pues hay una estructura diferente para esa información que proviene pues dependiendo del tipo de documento o del tipo de fuente de información. Pero dentro del desarrollo de los documentos académicos y científicos, como Jessica lo dijo varias veces dentro de su exposición, deben provenir de fuentes confiables, ¿cierto? Y no hay documento más confiable y que pues, nos genere cierta certeza de que la información proviene de ahí, es confiable, son los artículos científicos, porque esos artículos científicos pasan por un proceso de evaluación de pares académicos. Entonces, cuando uno somete un artículo a una revista,
hay un par de evaluadores que son pares académicos, es decir, digamos expertos en ese tema, y ellos evalúan la pertinencia de publicación de ese documento. Y generalmente cuando uno pues identifica un artículo científico, uno se va a dar cuenta que toda esta información que nos solicitan en las referencias va a aparecer de forma muy explícita, es muy identificable. Jessica ahorita nos daba como alternativas frente a la posibilidad de referenciar o de citar algunos documentos que de pronto faltara el autor y así, pero y ella advertía esto, o sea, uno debe empezar a dudar frente a esos documentos cuando falta el autor, o sea, ¿qué autor de un documento no quiere que sea registrado, que aparezca que él es el autor y el dueño de ese documento? Entonces, es muy extraño que un autor que haya dedicado bastante esfuerzo en la publicación de un documento académico científico que no quiera estar registrado. Generalmente queda registrada la fecha, generalmente queda pues marcado con un título y hay una revista que muestra dónde fue publicado, qué número fue publicado y una serie de páginas que tiene el documento. Entonces, invitarlos a que, digamos que hagamos una relación entre la charla anterior y lo que hemos visto en el curso frente al uso de las bases de datos para encontrar artículos y que estos sean los documentos que marquen principalmente el desarrollo del trabajo de grado. Ese era mi comentario ahí para complementar tu capacitación, Jessica. Muchas gracias. No, muchas gracias, profe. Claro que sí. Yo esa parte de la mostrado en caso como pues así extremo, pero sí, nunca va a ser confiable uno utilizar documentos que, como dijo el profe, no tengan un autor, no tengan un título, porque pues claro, si no hay un autor, entonces yo a quién estoy citando, no sé si es alguien experto o no, pues si puede hablar bien del tema, entonces claro, siempre utilizar aquellos documentos que tengan todo para yo con más confiabilidad. Le voy a dejar de nuevo mi correo, si la vez pasada no lo pude anotar en el chat. Tienen que cualquier pregunta o duda con esta parte de las citas, por ese medio. También para que porfa realicen otra vez la evaluación de la capacitación. En este caso se llama Normas APA. La capacitación se llama Normas APA y en la sede ponen Robledo. Porfa, no se demoran nada. Son 5 preguntitas corticas. Y por último... También, ¿cierto? Ah, sí, profe, también, sí. Okay. Norma Zapa y Robledo. Y por último, en el canal de YouTube, en ese canal de YouTube yo voy a estar subiendo esta grabación ya la otra semana, por si, no sé, si los olvidó cualquier cosita o no notaron algo, la pueden volver a mirar por ese lado que ahí va a estar. De acuerdo. Entonces, muchachos, procedamos a hacer la evaluación de la actividad. Sí, porfa, no se demoran. Y no, espero que les haya servido bastante, que les vayan a analizando toda esta parte de las citas y las referencias, porque es más de todo de practicar. Uno se va aprendiendo como varios, como estos detallitos ya por medio de la práctica. Recuerden mi correo, la evaluación y el canal de YouTube. Y muchas gracias a todos por asistir. No, a ti, Jessica, por el tiempo, por pues, la preparación del tema y por socializar tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias a a María Fernanda, Juan Pablo y Daniel que siguen acá conectados. Les cuento que pues, dentro de sus